Muy bien, muy buenas noches, mis queridos hermanos. Vamos a iniciar la reunión en esta hora. Lo vamos a hacer colocándonos de rodillas para dirigirnos a nuestro Creador. Así que les invito a que oremos. Amoroso y maravilloso Señor, Padre Celestial, gracias infinitas, bondadoso Señor, por la oportunidad que nos da una vez más de reunirnos para poder meditar en esta verdad. Amado Espíritu Santo, humildemente imploramos su compañía, que usted pueda a través de los ángeles, eh, en cada uno de los lugares donde nosotros nos encontramos, acompañarnos, que pueda existir un ambiente adecuado para que podamos abrir su palabra, para que podamos meditar en los textos del libro y para que sobre todo nuestros pensamientos puedan estar eh, centrados en esta maravillosa verdad, en poder extraer aquellos mensajes importantes para nuestros días, contextualizarlos a través de su guía, amado Espíritu Santo, para que podamos no solamente observar el mensaje peligroso que se está manejando ya para ese momento, incluso dentro del profeso pueblo de Dios, sino para que podamos entender hoy cuál es la parte que nos corresponde a nosotros hacer, ante qué situaciones y circunstancias hemos de estar atentos y sobre todo que podamos deleitarnos en el estudio y el conocimiento de la verdad para que esa verdad pueda producir en nosotros los frutos, amado Espíritu Santo, que usted puede colocar. Le imploramos humildemente que las personas que se han de conectar puedan hacerlo, quienes han de acompañarnos a través de los videos de YouTube, que también puedan contar con su bendición y que de esa manera todos podamos perseverar en la sana doctrina. Le imploramos estos favores, amado Señor, no porque seamos dignos, sino en los méritos de aquel que nos amó, murió, resucitó, intercede por nosotros y pronto volverá Cristo Jesús. Amén. 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 Muy bien, queridos hermanos, vamos a dirigirnos a la página 163 del libro, ¿cierto? Estamos, recuerden por favor, en el capítulo 12 del mensaje del tercer ángel. Este es un capítulo que ya habíamos iniciado, ¿no es cierto? Y que habíamos dejado hace algunas semanas atrás hasta este lugar, ¿cierto? En el contexto más cercano, yo quisiera que de forma introductoria pudiéramos retomar este capítulo, perdón, este párrafo. Ya lo habíamos leído, pero nos ubicará de forma adecuada en la parte siguiente dentro de la lectura, ¿cierto? Dice de la siguiente manera: quiero saber cómo podemos vosotros y yo llevar un mensaje a este mundo, advirtiéndole contra la adoración de la bestia, mientras que abrazamos en nuestra propia profesión las doctrinas de la bestia. ¿Será eso posible? La respuesta es no. Así, llamo esta noche vuestra atención a fin de que podáis verlo tal cual es. Eh, Y de este modo, viendo de qué se trata, viendo que es papal, que es de la bestia, lo desechéis totalmente, incluso si no estáis preparados para creer en la justificación por la fe. Incluso aunque no podáis verla tal como sucede a algunos, de la forma en que Dios la da. Si queda demostrado que es papal, espero que aquellos que la han sostenido o expresado de algún modo estén dispuestos a desecharla. Por la fe es una verdad en la que nosotros podemos deleitarnos. Hay muchas imitaciones del mensaje que nada tienen que ver con la verdad bíblica, ¿cierto?
dentro del contexto en el cual el pastor estaba hablando, hace más o menos unos 4 o 5 años atrás había sucedido, ¿no es cierto? La conferencia en Minneapolis, donde el Señor había estado muy dispuesto, como lo dice la sierva del Señor, a derramar su bendición allí en ese lugar, ¿no es cierto? Y dentro de el pueblo adventista. Sin embargo, esa bendición no había podido ser derramada porque se había rechazado el mensaje de la justificación por la fe. A pesar de que años después el mensaje en teoría fue aceptado por la iglesia adventista, la realidad es que muchas personas seguían eh, cosiendo hojas de higuera, como diría la propia hermana White, y estaban suplantando el verdadero mensaje de la justificación por la fe. Pastor A.T. Jones va a mencionar algunas suplantaciones del mensaje de la justificación por la fe y lo va a contrastar respecto a la verdad tal como se encuentra en el espíritu de profecía, ¿cierto? Entonces, él dice que va a leer un libro católico, ¿no es cierto? Un libro de doctrina católica y que en contraposición a ese mensaje tergiversado de la justificación por la fe que se encuentra en el libro, se va a leer del camino a Cristo el verdadero mensaje, ¿cierto? Entonces, allí es donde quedamos, allí es donde vamos. No sé si alguien tiene alguna pregunta al respecto o hay algo que se deba mencionar antes de que podamos retomar la lectura. Sí, hijo, me ha llamado mucho la atención esa primera frase del pastor Ate Jones, donde él con tanta seguridad afirma y pregunta, ¿no? Y cuestiona y dice, bueno, ¿cómo es posible que nosotros estemos advirtiendo o cómo es posible a alguien que esté advirtiendo contra la marca de la bestia y a la vez creyendo en doctrinas de la bestia? Esto llevado a términos eh, familiares para nosotros, pues, ¿cómo es posible que una denominación o una persona o un líder crea que está creyendo el mensaje del tercer ángel que advierte contra la adoración a la bestia y a su imagen, y a la vez esté creyendo en el pecado original, en la Trinidad, en la salvación solamente por gracia, en el Cristo Inmaculado, que esté creyendo que todo el cielo es un santuario? Eso no es posible. Entonces, sumamente importante me parece que él diga, bueno, vamos entonces a demostrar doctrinas papales para que las personas que quizás han venido creyendo en esto, pues se aparten de eso. Me parece como muy familiar para nosotros, que es lo que venimos advirtiendo, hijo. Gracias. Ok, bien, Hermano yo Carlos. quisiera mencionar, sí, Buenas noches, hermanos, buenas hermano noches, Carlos hermana Andrés. Ángela. Bueno, como la misma Iglesia Católica, ¿me escuchan bien? Sí, la escuchamos bien. Bueno, reconoce, ellos mismos dicen en sus enciclopedias, en sus libros, de que del mundo protestante habla de ellos, o sea, rechaza al Papa, bueno, rechaza la forma como ellos predican o algo, y sin embargo están abrazando al hijo del papado, que es el domingo. O sea, ellos dicen ser protestantes, pero obviamente no lo son, porque, bueno, hablando de su sello, de su marca de autoridad, ellos dicen y están aceptando un día que nosotros mismos instituimos, que por la autoridad que tenemos lo hicimos. Y sin embargo, dicen rechazarnos, pero guardan ese día que nosotros instituimos como sagrado. Ok, muy bien. Hay algo muy interesante que vamos a encontrar en la lectura que vamos a llevar a cabo esta noche y es eh, el contexto en el cual el pastor Atillón se está escribiendo es un contexto muy específico. Nos vamos a dar cuenta por el mensaje que se compartía en estos libros católicos, ¿no es cierto?, en esta doctrina católica, cómo es un mensaje
una imitación, y al ser una imitación, pues es una desviación apóstata respecto a la verdad, pero es una desviación que de pronto se encuentra al otro lado del camino de lo que encontramos hoy en día, ¿no es cierto? Sin embargo, me parece que lo que vamos a leer es algo muy interesante porque podremos ver a la luz de la verdad, tal como se encuentra en el espíritu de profecía, que el mensaje de la justificación por la fe no puede ser desviado ni para un lado ni para el otro, ¿cierto? Es decir, no puede ir simplemente a mm, la salvación sin condiciones, pero tampoco puede recaer, ¿no es cierto?, en la justificación solamente por las obras. Entonces, me parece que es muy interesante que estudiemos con detenimiento esos textos que vamos a leer a continuación. ¿Listo? Entonces, sin más preámbulos, vamos a comenzar leyendo del libro católico. Dice de la siguiente manera. En el caso de las personas mayores, se requieren ciertas disposiciones de parte del pecador a fin de que esté preparado para obtener esa gracia habitual y permanente de la justificación. Voy a volver a leer. En el caso de las personas mayores, se requiere de ciertas disposiciones de parte del pecador a fin de que esté preparado para obtener esa gracia habitual y permanente de la justificación. Bien, alguno de ustedes, sabiendo que estamos leyendo el libro católico, se estará preguntando, bueno, ¿dónde está el error? ¿En dónde encontramos nosotros la desviación de la verdad? Vamos a leer, vamos a continuar leyendo. Se ha de preparar a sí mismo para ello. Tiene que hacer algo a fin de estar preparado para recibirlo. Tras leer las declaraciones de este libro, ojo, subrayo, mm, requiere ciertas disposiciones de parte del pecador, ciertas disposiciones para obtener la gracia. Ahora, más adelante, se ha de preparar a sí mismo para ello y tiene que hacer algo al fin de estar preparado, tiene que hacer algo a fin de estar preparado para recibir la gracia. Ahora, tras leer las declaraciones de ese libro, leeré también las opuestas. Así leo ahora en la página 31 del Camino a Cristo. Si percibís vuestra condición pecaminosa, no aguardéis hasta haceros mejores a vosotros mismos. Bueno, mientras la doctrina católica dice se ha de preparar a sí mismo para recibir la gracia, el escrito está, dice, no aguardéis para haceros mejores a vosotros mismos. ¿Cuántos hay que piensan que no son bastante buenos para ir a Cristo? ¿Esperáis haceros mejores por vuestros propios esfuerzos? Únicamente en Dios hay ayuda para vosotros. No debemos permanecer en espera de persuasiones más fuertes, de mejores oportunidades o de tener un carácter más santo. Nada podemos hacer por nosotros mismos. Debemos ir a Cristo tales como somos. Id a Él con vuestra alma manchada tal cual está, dice en la página 34 y también cita Romanos 4:5. Bueno, el pastor Ate Jones, antes de continuar, muestra dos textos opuestos, ¿no es cierto? Mientras en el primero se dice que se requiere hacer ciertas cosas, mostrar ciertas disposiciones, prepararse a sí mismo para obtener la gracia. En el escrito está, dice, bueno, por desesperada que sea tu situación, no aguardéis para haceros mejores a vosotros mismos. No penséis que podéis prepararos a vosotros mismos. Únicamente en Dios hay ayuda para vosotros. Y con base en el texto del Camino a Cristo, el pastor Ate Jones dice, eso es justificación por la fe. Lo precedente
era justificación por las obras. Y aquí vuelvo a hacer una pausa, ¿no es cierto? Hoy en día nosotros vemos como dentro de la denominación adventista y dentro de la mayor parte del mundo protestante, pues se ha caído en el otro extremo de la desviación de la justificación por la fe, ¿no es cierto? Sin embargo, este era el contexto que se abrazaba en ese momento por muchas personas, incluso dentro del adventismo del séptimo día, ¿cierto? Pero hay un punto claro que debe permanecer en nuestras mentes y es que una desviación es una desviación, ¿cierto? Y la verdad, tal como está en la palabra del Señor, no puede resistir dichas desviaciones, ¿cierto? No podemos irnos ni para un lado ni para el otro, sino que hemos de andar según el escrito está, ¿cierto? Y según el traje que el Señor ha preparado para nosotros. Entonces, muy importante, el verdadero mensaje de la justificación por la fe nos dice que para que nosotros podamos recibir la gracia del Señor, hemos de acudir a Él tal cual como nosotros estamos, que Él es nuestra única ayuda. Ojo, para recibir la gracia, ¿cierto? No estamos diciendo, o el mensaje no está diciendo que eso es todo lo que hay que hacer. Sin embargo, a diferencia de lo que se traza en la justificación por las obras, no requerimos convencer a Dios o mover a Dios para que pueda otorgarnos su gracia. Pero vamos a continuar leyendo. Lo precedente, lo primero que leímos era justificación por las obras. Esto es de Cristo, aquello del diablo. Es decir, el segundo texto es de Cristo, el primero es del diablo. Una es la doctrina de Cristo sobre la justificación por la fe, la otra es la del diablo. Y es tiempo de que los adventistas del séptimo día lo comprendan. Ahora, va a volver a leer del libro católico. Un hombre puede disponerse a sí mismo. Un hombre puede disponerse a sí mismo solo mediante la ayuda de la gracia divina. Y las disposiciones que muestra no efectúan ni merecen de ningún modo la justificación. Sirven solo para prepararlo para ella. Entonces, miren la contradicción, ¿cierto? La doctrina católica dice que es necesario que el hombre haga algo. Y si nosotros mencionamos simplemente que dentro del proceso de la justificación es necesario que el hombre haga algo, pues todos podríamos decir que así es y así lo presenta la palabra del Señor. Pero hay una diferencia muy marcada en qué es lo que debe hacer el hombre y dónde debe hacer. La doctrina católica dice, para que nosotros podamos prepararnos para recibir la gracia, hemos de hacer nuestra parte para abonar el camino. Pero ojo, el segundo texto menciona, una vez que hemos recibido esa gracia divina, ya lo que allá hagamos de ahí en adelante no efectúa ni merece de ningún modo la justificación. Es decir, no afecta en absolutamente nada. Una vez que hemos hecho nuestra parte de preparar el camino para recibir la gracia, lo que suceda de allí en adelante es totalmente intrascendente. Bueno, allí hay un engaño de Satanás muy poderoso, ¿cierto? Para atrapar a las personas. Ahora, el camino a Cristo. Perdón, antes de seguir leyendo, antes de leer el camino a Cristo, continúo con la lectura. No, no creo en la justificación por las obras, pero hemos de hacer algo a fin de estar preparados para la justificación. Seguimos leyendo, evidentemente, de el libro católico. Hemos de mostrar nuestras buenas intenciones, hemos de tomar ciertas resoluciones saludables antes de comenzar. No nos hemos, perdón, de preparar para la justificación. Es decir, antes de que podamos recibir la gracia y antes de que el Señor pueda obrar una transformación en nuestra vida, es necesario mostrar unas disposiciones, ¿cierto? Es necesario mostrar las buenas intenciones o mostrarle a Dios las buenas intenciones, ¿cierto? Ahora,
Las páginas 35 y 36 ahora sí del Camino a Cristo dicen, y por su tierno amor, Dios está trayendo así los corazones de sus hijos errantes. ¿Quién es el que obra? ¿Quién es el que actúa? Es Dios. Dios es el que atrae así los corazones de sus hijos errantes. Ningún padre, según la carne, podría ser tan paciente con las faltas y los yerros de sus hijos como lo es Dios con aquellos a quienes trata de salvar. Ahora, el pastor A.T. Jones pregunta, ¿cuál es su actividad? Tratar de salvar. Ese es el camino de Dios. ¿O no? Espera hasta que el hombre se prepare a sí mismo para ser salvo. Ese es el camino de Satanás. Sigo leyendo del camino a Cristo. Nadie podría arguir más tiernamente con el pecador. Jamás se enunciaron los labios humanos invitaciones más tiernas que las dirigidas por él al extraviado. Todas sus promesas, todas sus amonestaciones no son sino la expresión de su amor inefable. Cuando Satanás acude a decirte que eres un gran pecador, alza los ojos a tu Redentor y habla de sus méritos. Lo que te ayudará será mirar su luz, reconocer tu pecado, pero di al enemigo que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores y que puede ser salvo por su incomparable amor. Amén. Eso es justificación por la fe. Aquello, justificación por las obras. Esto es de Cristo, aquello de Satanás. Bien, yo quisiera, antes de continuar, hermanos, hacer una pausa aquí y preguntar, ¿vamos bien en la lectura? ¿Nos hemos perdido o todo está claro? Hasta aquí. Hermanos, ¿vamos bien? Sí, hermanito, pues yo acabé de entrar y lo que he escuchado lo he entendido. Gracias. Ok, muy bien. Vamos a Sí, continuar entonces. sí, vamos bien. Hemos notado la advertencia que el hermano A.T. Jones hace. Está citando la mentira de los libros católicos ya en 1893. Y bueno, hasta aquí estamos en el contexto, ¿no es cierto?, del gran engaño de la Iglesia Católica Ok, respecto a bien. la justificación por la fe. Listo, entonces hemos resaltado que la iglesia menciona que se debe hacer algo antes de recibir la gracia, que se deben mostrar buenas intenciones, que debemos por nosotros mismos mostrar disposición, que por nosotros mismos debemos preparar el camino, pero que una vez se recibe la gracia del Señor, ya de allí en adelante nada importa, ¿cierto? Sin embargo, la pluma inspirada menciona que hemos de acudir al Señor tal cual somos, porque Él es el único que tiene ayuda para nosotros, ¿cierto? Y que al contrario de lo que se menciona en la literatura católica, en la doctrina católica, el Señor no necesita ser movido para amarnos. El Señor no necesita ser convencido ni necesita observar nuestras buenas intenciones para otorgarnos su gracia, sino que en su insondable amor, en su misericordia sin límites, Él nos busca, ¿no es cierto? Él nos busca. Ahora, vamos a continuar. En este libro católico sigue a continuación una serie de cosas que uno debe hacer a fin de tener esas disposiciones. Ellos lo llaman un acto de fe, un acto de temor de Dios, un acto de esperanza, un acto de arrepentimiento, una resolución de aproximarse al sacramento de la penitencia. Esas son cosas que preparan a uno para ser justificado, a fin de ser salvo. Leo en la página 76 del mismo libro católico. Estamos en continua necesidad de las gracias actuales a fin de efectuar buenas acciones, tanto antes como después de haber sido justificados. Es decir, que hemos de realizar buenas acciones antes de ser justificados, ¿cierto? Es pues necesario efectuar buenas acciones antes de ser justificados a fin de estar preparados para esa justificación.
Sigo leyendo del libro. Las buenas acciones, no obstante, efectuadas con ayuda de la gracia antes de la justificación, no son en sentido estricto meritorias, pero sirven para allanar el camino a la justificación, para mover a Dios. Miren que mm, el, el- el- el engaño es más claro, ¿cierto? Las buenas acciones antes de ser justificados sirven para mover a Dios, ¿cierto? Sirven para mover a Dios. Precisamente el espíritu duro e implacable que el diablo aseveró que caracterizaba al Señor cuando se rebeló contra él, aduciendo que Dios era un tirano, que Dios no quiere que sus criaturas sean libres, que él se sienta indiferente y quiere que todo se haga a su antojo, sin razón, sin juicio, libertad ni ninguna cosa parecida. Es necesario que sus criaturas lo muevan. Esa es la doctrina que Satanás ha introducido en la idea de sacrificio desde entonces hasta hoy. Dios instituyó sacrificios para mostrar lo que Dios está dispuesto a hacer a favor del hombre, que Dios hace un sacrificio por él, pero Satanás lo tergiversó. Y según él, el hombre ha de efectuar eso, es decir, el hombre ha de hacer sacrificios, a fin de poner a Dios de buen humor. Dios está irado contra él y deseoso de castigarlo. Y hemos, de recurrir al sacrificio para apaciguarlo, de forma que no nos hiera. Hemos de moverlo a justificarnos, ¿cierto? Bien, yo quiero mencionar algo aquí y es lo siguiente, mis queridos hermanos. Espero que por la gracia del Señor y por el conocimiento que Él ha traído a nuestras vidas, no sea el caso, pero quizá muchos de nosotros o durante mucho tiempo, nosotros, si no habíamos estudiado esta doctrina apóstata como tal, la teníamos arraigada dentro de nuestra mente y de nuestro corazón, ¿cierto? Es decir, a pesar de que no la habíamos leído textualmente, pensábamos que era necesario, como dice el texto, mover al Señor a misericordia, ¿no es cierto? O que era necesario mover al Señor para que Él pueda otorgarnos su gracia, ¿cierto? Sin embargo, pues cuando el error es tan claramente identificado, pues no queda otra cosa sino, después de identificarlo, desprenderse por completo de él, ¿cierto? Ahora, ¿qué dice la pluma inspirada al respecto? Veamos lo que el Señor dice al respecto. En el Camino a Cristo, páginas 53 y 54, refiriéndose a la parábola del Hijo Pródigo y a cómo, estando aún lejos, el Padre tuvo compasión de él y corrió a abrazarlo. Dice, mas ni aun esta parábola tan conmovedora alcanza a expresar la compasión de nuestro Padre Celestial. El Señor declara por su profeta, con amor eterno te he amado, por tanto te he extendido mi misericordia. Mientras el pecador está todavía lejos de la casa de su Padre, desperdiciando su hacienda en un país extranjero, el corazón del Padre se compadece de él. Cuando todavía está lejos, cuando todavía está viviendo perdidamente, y todo anhelo de volver a Dios que se despierte en su alma, en el alma del Padre, en el corazón del Padre, no es sino una tierna súplica del Espíritu que insta, ruega perdón, en el corazón del alma extraviada, del Hijo extraviado, no es sino una tierna súplica del Espíritu que insta, ruega y atrae al extraviado al seno amorosísimo de su Padre, ¿cierto? Teniendo tan preciosa promesa bíblica delante de vosotros, ¿podéis dar lugar a duda? ¿Podéis creer que cuando el pobre pecador desea volver y abandonar sus pecados, el Señor le impide con severidad que venga arrepentido a sus pies? Desechad tales pensamientos. Nada puede perjudicar más a vuestra propia alma que tener tal concepto de vuestro Padre Celestial. Bueno, si bien por la gracias del Señor nosotros nos hemos liberado de este tipo de
veneno, ¿no es cierto? Y de doctrina apóstata. Hermanos, hay muchas personas dentro de las denominaciones protestantes y en el mundo en general que hoy perecen creyendo que el Señor es un Dios tirano, ¿cierto? Que debe ser movido al amor, debe ser movido a la misericordia y que antes de que pueda otorgarnos su gracia requiere de sacrificios, penitencias en cualquiera de sus formas, ¿cierto? Sin embargo, esa no es la verdad que nos presenta la Biblia y el Espíritu. Los pensamientos, sí, todavía lo estamos haciendo, los hemos abrazado, o las personas que tendrán la oportunidad de escucharnos a través de YouTube, siguen albergando este tipo de pensamientos en su mente. Ahora, ¿quién es el que procura perjudicar nuestras almas? Satanás. ¿Qué podría herir más al alma que lo expresado en ese libro acerca de la necesidad de que nos dispongamos de cierta manera, que pongamos nuestra mente en una determinada situación, que tomemos buenas resoluciones y hagamos cosas a fin de mover a Dios a que se apiade de nosotros y nos salve? ¿Qué herir más el alma, más dañina que esa? El Señor responde, nada puede perjudicar más a vuestra propia alma que tener tal concepto de vuestro Padre Celestial. Por lo tanto, ¿de dónde puede únicamente proceder esa doctrina? No es una doctrina que venga de Cristo, viene de Satanás. Sin embargo, eso se hace pasar como justificación por la fe. No hay ahí fe alguna, desechadlo, dice el Señor, y que todos puedan decir, amén. ¿Cierto? Miren qué interesante que en el libro católico se dice textualmente, no creemos en la justificación por las obras. Esto no es justificación por las obras. Sin embargo, lo que dicen de forma explícita lo borran por completo con el mensaje tergiversado que se maneja, ¿cierto? Pero nosotros podemos decir con total seguridad, ese no es el mensaje de la justificación por la fe que se nos presenta en la Sagrada Misericordia. Por el contrario, Él es el que nos busca, anhela salvarnos y nos otorga su gracia. Hasta allí, lo único que hemos de hacer es ir a Él tal cual somos, tal como estamos, para que Él... ¿Qué más dice la creencia católica? Pero sí, con la asistencia de la gracia actual, la persona que está en un estado de gracia justificadora hace buenas obras, son aceptables a Dios y merece un incremento en la gracia en la tierra y de la gloria en el cielo, ¿cierto? Es decir, bueno, ya una vez se ha recibido la gracia, ya las obras respecto a esa gracia no tienen mucho que hacer. La gracia ya ha sido otorgada, ¿cierto? Pero en la medida en que más buenas obras hagamos, entonces más gracia vamos a recibir. En la medida en que más obras hagamos, más gloria vamos a recibir, ¿cierto? Posteriormente. Ya la gracia no puede ser quitada, pero entre más obras se hagan, entonces recibiremos más gracia y más gloria. ¿Qué dice el Señor? El camino a Cristo en la página 57. El capítulo se titula La prueba del discipulado o en español, ¿cómo lograr una magnífica renovación? Está hablando a los que son discípulos, a los mismos a los que se refería el otro libro. Claro, el libro católico dice, bueno, una vez se ha llegado al estado de gracia justificadora, es decir, aquellos que ya están caminando con Cristo, aquellos que son discípulos de Cristo. Entonces, entre más hagan, bueno, mayor gracia y más gloria, ¿cierto? Pero aquí, en la pluma inspirada le está hablando al mismo grupo de personas, pero ¿qué les va a decir? Dice la pluma inspirada.
si bien no podemos hacer cosa alguna para cambiar nuestro corazón, ni para ponernos en armonía con Dios, si bien no debemos confiar para nada en nosotros mismos ni en nuestras buenas obras, nuestra vida demostrará si la gracia de Dios mora en nosotros. Bueno, entonces el mensaje como se encuentra en la palabra del Señor dice que las obras hablan de la gracia que hemos recibido, pero que no podemos hacer cosa alguna ni para cambiar nuestro corazón, ni para ganar el favor de Dios, ¿cierto? Es decir, una vez más, una vez más, un engaño calculado, un engaño meticuloso. No, dice el catolicismo, no creemos en la justificación por las obras, creemos en la justificación por la fe, pero hay una parte que hacer. Sin embargo, esa parte que hacer nos gana el favor del Señor, nos da más gracia, será directamente proporcional a la gloria que recibiremos, porque no solo tenemos que convencer al Señor para que nos ame y para que tenga misericordia, sino que entre más yo haga, entonces el Señor más gracia, más paciencia y más amor me va a otorgar. Bueno, ese es el engaño de Satanás. Ahora, la verdad, como aparece en las Sagradas Escrituras, en la pluma inspirada, es no necesitamos convencer al Señor para que nos ame, no necesitamos moverlo a misericordia. Él anhela salvarnos, nos está buscando y anhela que vayamos a Él tal cual somos. Ahora, una vez que hemos ido al Señor, es necesario que nuestras obras hablen de la gracia que ya hemos recibido, ¿cierto? Las obras hablan, nuestra vida demuestra si realmente el proceso de la justificación por la fe es una realidad de nuestra vida. Y si esa gracia que hemos recibido se muestra a través de una vida de devoción y de santificación. Son dos cosas totalmente diferentes. Ahora, continúo con la lectura. Veis entonces que cuando Dios está allí, se da a conocer a sí mismo por medio nuestro. Es decir, es Dios obrando en nuestra experiencia el que se da a conocer. Pero según la idea de Satanás, cuando hemos logrado que el Señor se convierta de su intransigencia, hacemos alguna buena obra que merece, que es meritoria, y entonces podemos estar salvos en este mundo, gozando aquí de un incremento de la gracia y de la gloria en el cielo. Hermanos, ¿qué es eso? Eso es justificación por las obras. Ese es el fundamento mismo de los méritos de los santos, de donde el Papa deriva la concesión de indulgencias para beneficio de quienes no tienen por ellos mismos méritos en cantidad suficiente. ¿Cierto? Entonces, de un error se desprende el otro. No solamente hay que convencer al Señor, no solamente hay que hacer obras para aumentar la gracia, sino que si no soy capaz de hacer las obras para aumentar las gracias, entonces puedo pagar las indulgencias para que eso supla la falta de méritos que tengo en mi propia experiencia. Error tras error. Todo esto que he leído del libro católico está en un capítulo sobre la justificación. Predicación de la doctrina verdadera sobre la justificación, titula el capítulo. Aquí, en la página 365, analiza la doctrina de la justificación por la fe para condenarla tal como la creen los protestantes. Veamos, es decir, no solamente dicen que lo que ellos mencionan es la verdadera doctrina de la justificación por la fe, sino que hablando respecto a la creencia de los protestantes, ¿no es cierto? Dicen, es errada, está mal, ¿cierto? Ahora, claro, en el contexto en el cual el pastor Atellón se está hablando, ¿no es cierto? Pues cuando dice las creencias de los protestantes, hace referencia a el verdadero sentido de la justificación por la fe, ¿cierto? No a la doctrina de la justificación por la fe que tienen actualmente la mayoría de protestantes, porque ya hemos mencionado en más de una ocasión que es
otra desviación de la verdad tal como se encuentra en las Escrituras, ¿cierto? Así que veamos a qué le apunta y veamos qué es lo que dice la doctrina católica. Veamos, hermanos, si seremos protestantes o católicos, una vez más, haciendo referencia al verdadero protestantismo, ¿cierto? Si hemos de ser cristianos o papistas, si creemos en Cristo o en Satanás. Eso es lo que necesitamos ahora comprender y saber que lo comprendemos antes de comenzar a dar el mensaje del tercer ángel, ¿cierto? Leo. De igual modo que en las revoluciones los líderes procuran ganarse a la gente mediante el señuelo de una prometida independencia con ocasión de la así llamada reforma. Ojo, entonces van a decir, van a hablar acerca de la reforma, ¿no es cierto? Y la van a poner al mismo nivel de una falsa revolución, ¿cierto? Y ellos dicen, con ocasión de la así llamada reforma, que fue una revolución contra la autoridad y orden de la iglesia en la religión. Es evidente que fue el objetivo de los reformadores el seducir al pueblo con el pretexto de hacerlo independiente de los sacerdotes, en cuyas manos colocó nuestro Salvador, no sabemos por qué dice eso, no tiene fundamento bíblico, la administración de los 7 sacramentos del perdón y de la gracia, otra invento que nada tiene que ver con la palabra del Señor, otra doctrina de hombres, ¿cierto? Pero entonces ellos van a decir, bueno, la idea del protestantismo respecto a la justificación por la fe, hablando de los albores del protestantismo, del movimiento de reforma, no era otra sino socavar la autoridad de la iglesia, la cual ha sido, dicen ellos, entregada directamente por el Señor a los líderes de la iglesia católica, con sus sacramentos del perdón y de la gracia. Ahora, ¿dónde está el problema de la justificación por la fe como se predicó en los albores del protestantismo según los católicos? Comenzaron pues por descartar 5 de esos sacramentos, incluyendo el de la ordenación, según el cual son ordenados los sacerdotes, y el sacramento de la penitencia, en el que se otorga el perdón de los pecados al penitente. Redujeron entonces evidentemente a un mero asunto de forma los 2 sacramentos que profesaron retener, que son el bautismo y la Santa Eucaristía. A fin de lograr ese rechazo y para capacitar a cada individuo a prescribir para sí mismo y procurar por sí mismo el perdón de los pecados y de la gracia divina, independientemente de los sacerdotes. Bueno, ellos hablan de unos sacramentos, ¿no es cierto? Y dice, el protestantismo solamente ha dejado 2, ¿cierto? El bautismo y la Eucaristía, pero ha quitado la penitencia, ha quitado la fe en los sacerdotes, el de la ordenación, porque según ellos, los sacerdotes son los únicos que pueden prescribir en favor del pecador, ¿cierto? O un sinónimo de prescribir. Son los únicos que pueden obrar en favor del pecador, ¿cierto? Entonces, no hay, digamos, razón o sentido en las doctrinas que ellos dicen que se deberían retener, ¿no es cierto? Ahora sí, respecto a las otras 2, ¿cierto? Respecto a lo que ellos llaman el santo bautismo, que es otra desviación del verdadero rito que el Señor instituyó cuando estuvo en esta tierra, y lo que ellos llaman la Santa Eucaristía, que bien podríamos hacer un estudio exclusivo al respecto, pero que bastará con decir que este rito católico, de una u otra manera, como los mismos católicos dicen, persiste dentro del protestantismo en muchas denominaciones, ¿cierto? Pero para no desviarnos del asunto y hablando del punto de la justificación por la fe, vamos a continuar. El pastor A.T. Jones dice, ¿es esa doctrina verdadera?
Es cierto que el humano puede acudir a Dios por sí mismo independientemente de los sacerdotes, de lo que se están quejando, ¿no es cierto? El catolicismo. La congregación respondió sí. ¿Qué dice el Señor en el Camino a Cristo, página 101? Las relaciones entre Dios y cada una de las almas son tan claras y plenas como si no hubiese otra alma por la cual hubiera dado a su Hijo amado. La relación entre Dios y cada alma, cada persona es tan clara y tan plena que es como si esa persona fuera el único ser vivo en este mundo. Y por esa persona, por ese ser vivo, Cristo Jesús estuvo dispuesto a dar su vida. Gracias al Señor. Ahora, el libro católico continúa diciendo, independientemente de los sacerdotes y de los sacramentos, inventaron un medio exclusivo nunca antes visto en la Iglesia de Dios y rechazado hasta hoy por todas las iglesias de Oriente y por los católicos romanos en todo el mundo. ¿Cuál es eso que, según ellos, el protestantismo se inventó? Según el cual los seguidores de Lutero se aventuraron a declarar que cada individuo puede asegurarse el perdón y la justificación, independientemente de los sacerdotes y de los sacramentos. Dicen ellos que este es un invento del protestantismo, un invento de Lutero y de sus seguidores, ¿cierto? Pero nosotros ya sabemos que esta es una práctica muy común dentro del catolicismo y dentro de cualquier religión que haya caído en apostasía. Ellos tildan o acusan al remanente fiel de lo que ellos mismos hacen. Ellos son los que se inventan, ellos son los que se desvían de la verdad, pero señalan a aquellos que tienen la verdad como si ellos fueran los culpables de tales cosas. Entonces, ellos que fueron los que se inventaron, ¿cierto? Este sacramento de la ordenación de los sacerdotes, ahora acusan a los protestantes o al verdadero protestantismo de inventarse que el hombre puede acudir por sus propios medios delante del Señor y buscar la justificación y el perdón. Ahora, ellos continúan diciendo, dieron forma a un nuevo dogma que es imposible encontrar en ninguno de los credos. Bueno, ya sabemos respecto a los credos, ¿es cierto? Que no deberían existir, que nosotros tenemos la Biblia y el espíritu de profecía y hacemos bien en hacerle caso a ellos como una antorcha encendida que nos muestra el camino, pero que los credos son el primer paso para la apostasía, pero ellos dicen, es que eso no está en los credos, claro. ¿Cómo va a estar en los credos si los credos pues han sido construidos con fines fraudulentos, ¿no es cierto? No está en los cánones o concilios generales en los que se reúnen ellos y por tradición se inventan cosas y termina diciendo, me refiero al nuevo dogma de la justificación por la sola fe, ¿cierto? Ojo, ojo a esa palabra. Me refiero al nuevo dogma de la justificación por la sola fe, ¿cierto? Ellos dicen, nosotros creemos en la justificación por la fe, desechamos la justificación por las obras, pero la creencia protestante de la justificación por la sola fe es un nuevo dogma que nada tiene que ver con la verdad porque ha desechado el sacramento de la ordenación de los sacerdotes. Vamos a continuar leyendo. Ese es el, entre comillas, nuevo dogma que el papado condena. No figura en ninguno de sus credos, ni en ninguno de sus concilios generales. Ahora, sigo leyendo de la página 366. Al añadir la palabra sola, los protestantes profesan excluir todas las obras exteriores, ceremoniales, pías, las obras caritativas, las de obediencia o de penitencia y cualquier acto moral como medio para aprehender la justificación y como condición para obtenerla. Ojo, para obtenerla, ¿cierto? Ellos siguen diciendo, para obtener la justificación, según ellos, eso es justificación por la fe, pero ellos dicen, para obtener la justificación se necesita obras exteriores,
obras ceremoniales, obras caritativas, obras pías, obediencia, penitencia. Eso todo para obtener la justificación. Y los protestantes han desechado las obras, ¿cierto?, para obtener la justificación. O sí, has de hacer algo para pavimentar el camino, algo para salir de esa situación en la que estás, a fin de poder ser justificado. Nuevamente, pavimentar, preparar, mover. Te has de levantar por ti mismo parcialmente y entonces el Señor resultará movido y te recibirá y te justificará. Según la doctrina católica, podemos levantarnos a nosotros mismos parcialmente. Bueno, esa es una doctrina de Satanás. La pregunta es, ¿seremos protestantes o católicos? ¿Proclamaremos el mensaje del tercer ángel que advierte contra la adoración de la bestia y su imagen? ¿O seremos nosotros mismos una parte de la bestia y su imagen? Esa es la cuestión. Porque la imagen de la bestia es la bestia en ese punto, como en cualquier otro, por más que profese ser protestante. Ahora, antes de continuar, yo recuerdo que la última vez que tuvimos la oportunidad de congregarnos, uno de los hermanos que estaba conectado hizo la pregunta, ¿no es cierto? Bueno, es que se está enseñando la justificación por la fe, o sea, está enseñando una desviación de la justificación por la fe, pero se está vendiendo como justificación por la fe dentro del protestantismo, se está haciendo dentro del adventismo, y la respuesta es sí, se está haciendo. Y se ha venido haciendo por muchos años atrás. Pero hubo algo que mencionó mi papá y que es algo muy importante, ¿cierto? Y es que este que estamos leyendo era el contexto de 1893, ¿cierto? Donde la gran mayoría de los asistentes a esta predicación del pastor A.T. Jones, allí en Battle Creek, en el seno del adventismo, estaban siendo presa de esta desviación de la justificación por la fe, ¿cierto? Pero a la pregunta que había hecho el hermano en aquella ocasión, ¿no es cierto? Nosotros habíamos respondido, sí, se está predicando un mensaje desviado, apartado de la justificación por la fe, incluso dentro del adventismo hoy en día, ¿cierto? Pero nuestro contexto es específico, ¿no es cierto? Nuestro contexto es diferente. Pero una vez más, ¿qué es lo importante? Lo importante es poder comprender a la luz de las escrituras, de la pluma inspirada, que cualquier desviación de la verdad es apostasía, sin importar para qué lado nos vayamos, ¿cierto? Sin importar para qué lado nos vayamos. Ahora, lo que estaban denunciando, entre comillas, los católicos, ¿cierto? En estas doctrinas, en un sentido ha llegado a ser una realidad, ¿cierto? Ellos dicen, los protestantes han abandonado las obras, ¿cierto? Pero claro, esas obras a las que ellos se refieren, ¿cierto? Son obras que el Señor no pide. El Señor no nos pide que pavimentemos, que preparemos, que lo convenzamos para que pueda darnos su gracia y justificarnos. Así que en ese sentido, pues están atacando algo que no se necesita con las ideas y doctrinas de hombres que ellos han creado. Pero hoy podremos decir nosotros que en el correcto sentido de la justificación por la fe, la mayoría del mundo protestante sí ha abandonado una parte que le corresponde hacer al hombre, no para ganar el favor del Señor, no para poder obtener su gracia, no para poder moverlo a misericordia, pero sí como una parte crucial dentro de la justificación por la fe, el proceso de la santificación y permitir que el Señor pueda manifestarse a través de nuestra propia experiencia. Eso lo hemos de mencionar, ¿cierto? Ahora, vamos a continuar con la lectura, pero yo reitero que sería bueno, ¿cierto? Que pudiéramos complementar, de pronto hasta el momento no lo habíamos hecho,
¿cierto? Lo propongo, no sé qué piensa mi papá. Pero pudiéramos complementar, ¿cierto? Una vez que finalicemos este capítulo, un estudio respecto a, bueno, ¿cuál es la el, el contexto en nuestros días? Este era el contexto en los días del pastor A.T. Johnson, ¿no es cierto? Sin embargo, en nuestros días hay un contexto diferente. Bueno, nosotros hemos desarrollado varios estudios al respecto, hemos leído varios libros al respecto, ¿no es cierto? Sabemos que no es un estudio corto, pero podríamos, de una forma un poco más estructurada, sacar, yo creo que un espacio de estos miércoles con la ayuda del Señor, para de una forma relativamente resumida poder hablar respecto a ese contexto actual, respecto a desviaciones de la verdad de la justificación por la fe. No sé eh, qué tal les parezca. Bueno, hijo, siempre será interesante volver a estudiar cada vez que se pueda la justificación por la fe, ¿cierto? Porque la verdadera justificación por la fe es uno de nuestros pilares porque forma parte del mensaje de los tres ángeles y la fe de Jesús. El mensaje de la justificación por la fe forma parte de uno de nuestros pilares de la fe adventista genuina. Y entenderlo es muy importante. Entenderlo ahora, en estos años. Y sí, si tenemos que hacer un paréntesis en el estudio para hacerlo, sería excelente. Ok, bien. Ahora, continuemos. Dice, en la página 367 del libro católico leo lo siguiente. Hacer todas esas obras con la finalidad de ser justificado es, dicen, como dar una moneda a la reina para obtener de ella un favor real. ¿Qué dice el Señor? En la página 50 del Camino a Cristo. Esta es la lección de que el Señor Jesús, perdón, esta es la lección que el Señor Jesús enseñó mientras estuvo en la tierra. Debemos creer que recibimos el don de Dios, el don que Dios nos promete, y lo poseemos. Debemos creer, ¿cierto? Que el Señor nos ha prometido su gracia, la oportunidad de poder acceder a la justificación y a través de esa fe podemos poseerlo. ¿Cuál de esas dos declaraciones es cristiana? La segunda, por supuesto, el escrito está, pero la Iglesia Católica dice que eso es protestantismo. Y es cierto, alabado sea el Señor. Leo más del libro católico. Ven tal como eres, añaden. Es imposible que resultes demasiado malo para Jesús. Gracias a Dios porque esa no sea la doctrina católica. Gracias a Él porque no forma parte de la bestia o su adoración, ni de la imagen de ella. Reunámosla. ¿Qué dice el Señor? Página 31 del Camino a Cristo. No podemos hacer nada por nosotros mismos. Debemos ir a Cristo tal como somos. Y en la página 52, el Señor Jesús se complace en que vayamos a Él como somos, pecaminosos. ¿Qué significa pecaminosos? La congregación respondió llena de pecado. ¿Se complace Jesús en que vayamos a Él tal como somos llenos de pecado? Sí. Seamos cristianos, seamos protestantes, tengamos el mensaje del tercer ángel, que es el Evangelio de Jesucristo. Bueno, que vayamos a Él, ¿cierto? Es decir, que no esperemos limpiarnos para acudir a Él para recibir su gracia, sino que vayamos a Él tal como estemos, ¿cierto? El Señor Jesús se complace en que vayamos a Él como somos, pecaminosos, sin fuerza, necesitados,
Podemos ir con toda nuestra debilidad, insensatez y maldad y caer arrepentidos a sus pies. En su gloria estrecharnos, es su gloria estrecharnos en los brazos de su amor, vendar nuestras heridas y limpiarnos de toda impureza. Nadie es tan pecador que no pueda hallar fuerza, pureza y justicia en Jesús, quien murió por todos. Gracia para todos. Ese es el don de Dios. Es un don gratuito, sin dinero, sin precio, y lo tomo gozoso y le agradezco eternamente por ello. Esa es la justificación por la fe según el Señor. La idea opuesta es de Satanás. Ahora, el libro católico sigue diciendo, mediante la sola fe en su promesa, aseveran los protestantes, que puedes y debes aceptar los méritos de Cristo, abrazar la redención de Cristo y su justicia, apropiarte personalmente de Cristo, creer que Cristo está contigo, que es tuyo, que perdona tus pecados, y todo ello sin preparación alguna ni realizar nada por tu parte. Bien, gracias a Dios eso es protestantismo. Y los católicos lo saben. ¿Lo sabéis vosotros? Veamos lo que dice el Señor en la página 51 del Camino a Cristo. Es la voluntad de Dios limpiarnos del pecado, hacernos hijos suyos y habilitarnos para vivir una vida santa. Ojo, es la voluntad de Dios limpiarnos del pecado. ¿Necesitamos convencer al Señor de eso? No, es su voluntad. Él quiere hacerlo. Quiere hacernos hijos suyos y quiere habilitarnos para vivir una vida santa. Bueno, el Señor quiere que vivamos una vida santa. El Señor quiere que nosotros tengamos frutos que el Espíritu Santo coloca en nuestra experiencia, coloca en nuestras vidas, ¿cierto? Pero no para ganar su favor, no para ganar su misericordia, sino como el resultado de aquella justificación que está obrando en nuestras vidas y de la gracia que nos ha sido otorgada. De modo que podemos pedir a Dios estas bendiciones, creer que las recibimos y agradecerle por haberlas recibido. Es nuestro privilegio ir a Jesús para que nos limpie. Es nuestro privilegio ir a Jesús para que nos limpie y subsistir delante de la ley sin confusión ni remordimiento. Amén. Subsistir delante de la ley sin confusión ni remordimiento. Una vez que hemos acudido al Señor tal cual somos, con nuestros pecados, con nuestras debilidades, con nuestras falencias, porque no podemos hacer nada por nosotros mismos, hemos de aceptar su gracia, pero hemos también de permitirle a Jesús que nos limpie. Hemos de permitirle al Espíritu Santo que obre en nosotros frutos según el Espíritu Santo. Y hemos de, en ese proceso, aprender a subsistir delante de la ley sin confusión ni remordimiento. El verdadero mensaje de la justificación por la fe. Ahora, sin ninguna necesidad de penitencia, desde luego, vuelvo a leer del libro católico, que intenta presentar como absurda la postura del verdadero protestantismo. De hecho, por más deficiente que pueda ser en toda otra disposición requerida para los católicos y por más cargado de pecado, si confías solamente en que Jesús perdona tus pecados y te salvará, en esa sola confianza serás perdonado, personalmente redimido, justificado y colocado en un estado de salvación. Leamos ahora las páginas 35 y 36 del Camino a Cristo. Cuando Satanás acude a decirte que eres un gran pecador, alza los ojos a tu Redentor y habla de sus méritos. Lo que te ayudará será mirar su luz, reconocer tus pecados, reconoce tu pecado, pero di al enemigo que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores y que puede ser salvo por su incomparable amor. El Señor Jesús hizo una pregunta a Simón con respecto a dos deudores. El primero debía a su Señor una suma pequeña y el otro una suma muy grande, pero él perdonó a ambos y Cristo preguntó a Simón qué deudor amaría más a su Señor. Simón contestó, aquel a quien más perdonó. Hemos sido grandes deudores, pero Cristo murió para que fuésemos perdonados.
Los méritos de sus sacrificios son suficientes para presentarlos al Padre en nuestro favor. ¿Lo son? Sí. Hay muchas cosas en ese libro que no tomaremos el tiempo en leer ahora. Más adelante define lo que es la fe. Considerad cuidadosamente el asunto, porque he encontrado a muchos que creen que lo que este libro católico llama fe es realmente fe. ¿Qué es lo que es fe según el libro católico? La palabra fe en las escrituras algunas veces significa confianza en la omnipotencia y bondad de Dios, en que Él puede y está deseoso de cuidarnos o beneficiarnos mediante alguna interposición milagrosa. Se refiere sobre todo a verdades reveladas y significa creencia en ellas como tales. Nadie en el mundo tiene derecho a dar a la palabra fe un significado nuevo y tomarla por ejemplo, significando confianza en Jesús para ser personalmente salvo mediante una sola confianza. Es decir, la fe se aplica solamente a doctrina, palabras más, palabras menos, ¿cierto? Solamente se puede aplicar a la doctrina o una creencia específica, pero según el catolicismo, la fe no puede ser aplicada a Cristo, no puede ser aplicada a la gracia que Él nos otorga, no puede ser aplicada a sus méritos, no, tiene que ser solamente una creencia revelada, ¿cierto? O literal. Ahora, ellos dicen, si, por ejemplo, significando confianza en Jesús, no puede ser eso para ser personalmente salvo mediante esa sola confianza. A no ser que Jesucristo o los apóstoles hubieran atribuido claramente en alguna ocasión un significado tal a la palabra fe y hubieran enseñado la doctrina de la confianza en Cristo para la salvación personal como único requisito para la justificación. Nadie debiera atribuir a la palabra fe un significado particular sin poseer una sola autorización en las escrituras o en la tradición divina. Ya sabemos que para ellos la tradición está por encima de las escrituras. En muchos pasajes de las escrituras en los que se habla con llaneza de la fe salvadora, la fe no significa confianza en Cristo para la salvación personal, dicen ellos, sino evidentemente una firme creencia en que Jesús es el Mesías, el Cristo, el Hijo de Dios, que lo que el Evangelio registra sobre él es cierto y lo que él enseñó es cierto. Ahora, 2 páginas más adelante dice, esos textos referidos todos ellos a la fe salvífica prueban más allá de toda duda que no es confianza en Cristo para la salvación personal, sino la fe del credo, la fe en las verdades reveladas. Según lo anterior, ¿qué es fe? La fe del credo. Redactan simplemente una declaración a la que llaman doctrina de Dios. Entonces la crees y haces lo mejor que puedas y eso pasa por justificación por la fe. Sea que el credo esté redactado en forma en forma escrita en algún lugar, o sea que se lo apruebe por votación en una asamblea de la Asociación General, no hace diferencia alguna en lo que respecta al principio. El credo está allí y la aceptación del mismo constituye una clase de fe. Hay aquí algunos que recuerdan la ocasión, hace 4 años y el lugar Minneapolis, en que se hicieron 3 intentos directos por lograr precisamente eso, arrojando así el mensaje del tercer ángel mediante un voto de la Asociación General. Es decir, ojo, lo que los católicos llaman fe, pues se estaba convirtiendo o había sucedido en Minneapolis, que se estaba convirtiendo en la creencia adventista, ¿cierto? Los católicos decían, la fe no puede ser aplicada a Cristo como nuestro Salvador, sino tiene que ser aplicada a un credo. El credo no importa si viene de la tradición, si es hablado o si se reunieron en un concilio católico para decirlo, es una doctrina y hay que creer en ella y pare de contar. Bueno, esa idea se estaba introduciendo en esa época, ya
en nuestros días, pues sabemos lo que ha sucedido, ¿no es cierto? Y cómo ha dado pasos agigantados al respecto dentro del credo adventista, ¿no es cierto? Pero en esa época ya se estaban dando un precedente respecto a formular una doctrina que no estaba en las Sagradas Escrituras o que no estaba siendo formulada tal como se encontraba en las Sagradas Escrituras, y pensar que por el voto de las personas allí presentes se podía aprobar y que debía creerse en ello porque era el consenso de las personas allí presentes. Lo que son las creencias de algunos, las establecemos como siendo los hitos y posteriormente votamos que nos vamos a mantener en los hitos, sea que sepamos cuáles son los hitos o que no los sepamos. Después acordamos guardar los mandamientos de Dios y un cúmulo de otras cosas que vamos a hacer y pasamos todo ello como siendo justificación por la fe. ¿Acaso no se nos advirtió en aquella ocasión que el ángel del Señor dijo, no deis ese paso? ¿No comprendéis lo que eso implica? Solemne advertencia, ¿no es cierto? Que posteriormente terminaría siendo desechada. No puedo tomar el tiempo en deciros lo que eso implica, pero el ángel dijo, no lo hagáis. Allí estaba el papado. Eso es lo que el Señor estaba intentando decirnos y quería que comprendiéramos. El papado estaba en eso. Así ha sucedido con toda otra iglesia que haya salido del papado. Corrieron durante un tiempo por la fe en Dios y después establecieron alguna idea humana sobre la doctrina y votaron mantenerse en ella. Votaron que esa sería la doctrina de la iglesia, la forma que esa es la fe del credo, que se debe seguir mediante el propio esfuerzo, ¿cierto? Bueno, vemos por qué todos nuestros pioneros concordaron en que no era necesario tener un credo, que no era lo adecuado, no era lo procedente, ¿cierto? Entendemos por qué personas como el pastor Luke Burú dicen la formación de un credo es el primer paso para la apostasía, ¿cierto? Porque muy detrás de ello se encuentra el concepto católico de lo que es fe, ¿cierto? Una desviación de la verdad y simplemente una confianza ciega, ¿no es cierto?, en una doctrina que independientemente de donde se encuentre, se votó para que esa doctrina continúe en el tiempo y pare de contar. Aquí, perdón, ¿hay aquí alguien de los que estuvieron en aquella ocasión que no pueda ver ahora lo que entonces sucedió? Así, hermanos, no es tiempo de desecharlo, puesto que nos priva de la propia vida, nos va a privar de la vida. El desecharlo nos crucificará con Jesucristo, causará una muerte tal al pecado como lo que jamás soñamos en nuestras vidas. Quitará de nosotros esa mente papal, ese espíritu endurecido, para poner en su lugar la mente divina, tierna y amante de Jesucristo, que no quiere credo, ya que tiene a Cristo mismo. Qué bonita frase. Qué bonita frase, ¿no es cierto? La mente eh, de Jesucristo que no quiere credo, ya que tiene a Cristo mismo. Bien, permitidme que os lea en este libro algo más y luego en este otro su contraparte. Se diría que esos libros están escritos el uno para el otro. Hermanos, ¿cuál de los dos seguiremos? Os recomiendo seguir el camino a Cristo. Eso es lo que es. Y una vez que lo transitáis, es el camino con Cristo. Repito del libro católico. En muchos pasajes de las Escrituras en los que se habla con llaneza de la fe salvadora, fe no significa confianza en Cristo para la salvación personal, sino evidentemente una firme creencia de que Jesús es el Mesías, el Cristo, el Hijo de Dios, que lo que el Evangelio registra sobre él es cierto y que lo que él enseñó es cierto. Esa es la fe católica. ¿Cuál es la idea verdadera y cuál es la definición que el Señor da? El camino a Cristo en la página 63 dice: cuando hablamos de la fe debemos tener siempre presente una distinción. Hay una clase de creencia enteramente distinta de la fe.
La existencia y el poder de Dios, la verdad de su palabra, son hechos que aún Satanás y sus huestes no pueden negar en lo íntimo de su corazón. El concepto católico de fe es fe en Cristo, confianza en Cristo significa creer que Él existió. Creer que Él existió. Creer que es el Hijo de Dios. Que Él estuvo en esta tierra. Bueno, el escrito está, la pluma inspirada dice, una cosa es fe, pero hay una cosa diferente, ¿cierto? Enteramente distinta a la fe y es una creencia. Aún Satanás y sus huestes saben de la existencia y del poder de Dios, de la verdad de sus palabras, y no lo pueden negar, ¿cierto? Creen en eso, tienen la creencia. ¿Pero es eso fe? ¿Acaso no dijeron los malos espíritus a Jesús que Él era el Cristo? Sí. El diablo, Satanás y sus huestes creen en la existencia y poder de Dios, en que su palabra es verdadera y en que Jesús es el Mesías, el Cristo, el Hijo de Dios. Satanás y sus huestes creen todo lo anterior, pero eso no es fe. ¿Cuánto poder hay en su creencia como para obrar el bien en sus vidas? No hay poder alguno. No tienen fe, pero esa es precisamente la fe católica, ¿no es así? ¿Qué tipo de fe es, pues, la suya? ¿La fe de Satanás? Es todo cuanto es la creencia satánica, ni más ni menos. Sin embargo, el papado la hace pasar por fe, y cualquiera que lo da por fe es papista, aunque pueda hacer profesión de ser adventista del séptimo día. Leo del Camino a Cristo. La escritura dice que los demonios creen y tiemblan, pero esto no es fe. Donde no solo existe una creencia en la palabra de Dios, sino que la voluntad se somete a él, donde se le entrega el corazón y los afectos se aferran de él, allí hay fe. Ojo, el verdadero mensaje de la justificación por la fe, donde se cree en la palabra de Dios y la voluntad se somete a él, allí hay fe. La voluntad se somete a él, donde se cree en la palabra del Señor y en Cristo, pero se le entrega el corazón y los afectos, allí hay fe. Esa es la verdad de la fe que justifica. Esa es la justicia por la fe. Es la fe que obra gracias al Señor. No una fe que cree algo alejado, que mantiene la verdad de Dios en el atrio exterior para procurar por sus propios esfuerzos cubrir lo que falta. No es esa fe, sino la fe que obra. Obra en ella misma. Posee en ella un poder divino para manifestar en el hombre la voluntad de Dios ante el mundo. Amén. Eso es justicia por la fe. La justicia que la fe obtiene, recibe y retiene, la justicia de Dios. Continúo leyendo del Camino a Cristo. Allí hay fe, una fe que obra por el amor y purifica el alma. Mediante esa fe, el corazón se renueva. Mediante esa fe, el corazón se renueva conforme a la imagen de Dios. La imagen de Dios puede ser restituida en nuestras vidas a través del verdadero mensaje de la justificación por la fe. Una fe que obra, una fe que se hace del poder divino para manifestar en el hombre la voluntad de Dios. No necesito leerlos más, pues lo leído basta para mostrar el contraste y la hora es ya avanzada. Lo presentado evidencia que la doctrina papal sobre la justificación por la fe es doctrina de Satanás. Se trata sencillamente de la mente natural dependiendo del yo, obrando por sí misma, exaltándose a sí misma, cubriéndolo todo con una profesión de creer en esto, en aquello y en lo demás allá, pero careciendo del poder de Dios. Por lo tanto, hermanos, que quede para siempre desarraigado. En el paganismo, Satanás llevó al hombre a situarse a sí mismo en igualdad con Dios sin ningún tipo de encubrimiento.
Cristo vino entonces al mundo revelando el verdadero evangelio como nunca antes. Cristo en el hombre justificado por la fe en él y por la fe sola, una fe que tiene en ella vida divina, una fe con vida, una fe que tiene en ella misma poder divino, una fe que vive y obra, una fe que trae todas las cosas a aquel que la posee y que restaura la imagen de Dios en el alma. Entonces Satanás tomó esa misma mente carnal que en el paganismo se había hecho a sí misma igual a Dios y maquilló ahora su propia idea de la fe, haciéndola pasar como justificación por la fe, exaltando a su principal representante por encima de todo lo que se llama Dios o que se adora, hasta hacerlo sentar en el templo de Dios como si fuese Dios, el cumplimiento de la profecía para este poder apóstata. O que podamos tener la mente de Cristo y no la mente carnal. Que podamos tener la mente de Cristo y no la de Satanás. Que podamos tener la idea del Señor sobre la justificación por la fe y no la idea de Satanás. Entonces recibiremos en verdad la lluvia tardía, el instructor de justicia de acuerdo a la justicia. Podremos recibir, mis queridos hermanos, la lluvia tardía en la medida que permitamos al Señor en el contexto de la justificación por la fe, obrar en nosotros con poder, con vida, una fe que tiene vida. Hermanos, creamos el mensaje del tercer ángel. Ahora espero que el camino esté abierto ante nosotros para estudiar la justicia de Dios que es por la fe de Jesucristo para todo el que cree. Avancemos en el temor de Dios, procurando que el Espíritu Santo nos lo aclare, de forma que ese instructor de justicia pueda enseñarnos justicia de acuerdo con la justicia. Amén. Muy bien, mis queridos hermanos, ha sido un gran privilegio para todos nosotros poder leer este capítulo. A pesar de que requirió una concentración adecuada para estar pasando de los textos católicos y alejados, apóstatas, a los textos de la pluma inspirada y que son la verdad. Ha sido claro, yo creo, por la gracia del Señor, el mensaje para nuestras vidas y en la parte final del capítulo nos hemos deleitado con, no diría un concepto, pero nos hemos deleitado con la verdad respecto a la justificación por la fe, ¿cierto? Hay algunas frases que han de quedar grabadas en nuestra memoria. La justificación por la fe es una fe que tiene vida, que se agarra, que se toma del poder divino para mostrar los frutos del Espíritu Santo en nuestra propia experiencia. Una fe que a través de la obediencia se manifiesta. Una fe que tiene vida, ¿cierto? No sé, el tiempo se ha terminado, pero no sé si rápidamente hay alguien que quiera mencionar algo antes de que terminemos. Sí, hijo. Quisiera, bueno, al introducir el estudio de esta noche, Carlos Andrés, ¿recuerdas el texto que nos recordaste, como el de la vez pasada, donde el pastor A.T. Jones decía, ¿cómo es posible intentar predicar el mensaje del tercer ángel o amonestar contra la bestia si se cree en doctrinas de la bestia? Es así, ¿cierto? Así era la idea, ¿cierto? Ujú. Sí, así es. Ok, entonces yo quiero mostrarles a los hermanos que están acá presentes. Voy a aprovechar la oportunidad que el concepto donde se ha presentado la verdad de la justificación por la fe es tan claro esta noche, pero quiero aprovechar la oportunidad y presentarles, hijos, si tú me permites compartir la pantalla ahí, eh, presentarles en este libro preguntas sobre doctrina. Este libro se llama así, ¿no? Es un clásico del adventismo, el número 2. Ustedes pueden ver ahí en la parte superior. Clásicos del adventismo, adventismo número 2.
Se llama Los Adventistas del Séptimo Día responden preguntas sobre doctrina. Ya tenemos una idea pues de cómo se originó este libro, pero esta edición anotada, que es el libro Los Adventistas responden preguntas sobre doctrina del año 2003 en inglés, 2008 en español. ¿Sí? Aquí dice que esta es una obra imprescindible en toda biblioteca personal o institucional, un libro que no se puede ignorar, las mejores y más autorizadas respuestas a todas las dudas y objeciones a las creencias distintivas de los adventistas del séptimo día. Bueno, según esto, pues todo lo que se diga aquí, las respuestas que se dan son autorizadas por la Biblia, según ellas, y son muy trascendentes, ¿no? Si nos ubicamos aquí en la página 71, creo que es 71, esperamos un momentico porque parece que está como lento el internet. Acá hay un capítulo donde dice preguntas preliminares. Es la primera parte, en la página 71, 70. Preguntas preliminares. Y aquí la primera pregunta, la pregunta número 1 dice, doctrinas que compartimos con otros cristianos. Entonces los evangélicos les hicieron la pregunta a los adventistas. ¿Qué doctrinas tienen en común los adventistas del séptimo día con los cristianos en su conjunto y en qué aspectos del pensamiento cristiano difieren? Carlos Andrés nos ha presentado esta noche en el estudio lo que la Iglesia Católica cree sobre la justificación por la fe, esa manera tan errada y demoníaca de la justificación por la fe, leído por el pastor A.T. Jones en el libro católico, ¿cierto? Y aquí en esa pregunta número 1, ellos se les preguntó, ¿qué doctrinas tienen en común los adventistas del séptimo día con los cristianos en su conjunto? O sea, ¿qué creen tanto lo mismo ustedes, los católicos, los evangélicos, los cristianos, en común? Y en común, dicen ellos, la respuesta, en común con los cristianos conservadores y los credos protestantes históricos, creemos. Entonces comienzan a mencionar que la Trinidad, que la Biblia es la única regla de fe y práctica, y por acá, ¿cierto? Niegan al Espíritu Santo como Dios, ¿no? Porque dicen que comparte los atributos de la deidad con el Padre y el Hijo. Creen en la Inmaculada Concepción de María, ¿sí? En el nacimiento virginal de Cristo. Y aquí, hermanos, noten aquí, dentro de tantas cosas comunes que creen con los católicos y los otros cristianos, está este punto que estoy resaltando aquí, donde dice sobre el tema que estamos estudiando esta noche. Miren, dice, bueno, aquí en la 12 dice que el hombre entró en un estado de separación y depravación. Esto es pecado original. Pero la 13 dice que la salvación mediante Cristo es únicamente por gracia a través de la fe en su sangre. Eso es doctrina católica. Aquí A.T. Jones lo demostró del libro católico, que la salvación es únicamente por gracia a través de la fe en su sangre. Y complementan ellos diciendo aquí en la 15 que el hombre es justificado por la fe, solo por la fe. ¿Qué opinión te merece, Carlos Andrés, esto que acabamos de leer? Sí, nosotros habíamos mencionado, ¿no es cierto?, que pues el protestantismo ha tergiversado actual, ¿no? El verdadero mensaje de la justificación por la fe, que de una manera, digamos, diferente
pero ha tomado parte de aquellas doctrinas paganas del catolicismo, las ha tergiversado llevándolas a otro extremo, ¿no es cierto? Y bueno, tendríamos que entrar a estudiar o recordar, ¿no es cierto?, acerca de la expiación, como la creen los católicos, como la creen los protestantes, ¿no es cierto? Eh, y bueno, muchas otras cosas más que, como bien lo mencionaba, de pronto sería bueno que tomáramos un espacio aparte para poder estudiarlo. Sí, claro. Si somos cuidadosos y de pronto alguien dirá, pero ¿cómo? Es que Romanos 3 no enseña que somos justificados por la fe, pero esta justificación por la fe del adventismo, del catolicismo y de los cristianos protestantes falsos es una justificación solo por la fe. Es una doctrina de demonios que no incluye las obras de la obediencia a la ley de Dios. Solamente cree, dice, cree solamente y serás salvo tú y tu casa. Solamente por la fe, solamente por creer. Por eso al evangélico le dicen, recibe al Señor Jesucristo y ya eres salvo, no importa lo que hagas de aquí en adelante. Pero se han olvidado completamente lo que enseña Santiago, ¿cierto? En el capítulo 2 de que la fe sin obras es muerta. Y si somos más cuidadosos, eh, nosotros leemos ahí en Santiago 2:20, mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta. Una fe sin obediencia no sirve de nada, ¿cierto? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Entonces dice el versículo 24, hermanos, de Santiago 2. Santiago 2:24 dice, vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Guarden bien ese versículo, subrayenlo, hermanos. Sí, ese capítulo 2 de Santiago, especialmente la conclusión que dice en 2:24. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe, aclarando que las obras que justifican no son las obras de caridad ni lo que yo haga o deje de hacer, sino la obediencia a la ley de Dios. Gracias, hijo. Eso era lo que quería aportar. Hay que Ok, tener muy en bien. cuenta que la hermanita María Doris ha sido intervenida y que está pidiendo que oremos por ella también. Ok, bien. Vamos a finalizar, mis queridos hermanos. Vamos a colocarnos de rodillas y vamos a orar. Bien, oremos. Amoroso y bondadoso Señor, Padre Celestial, gracias por la oportunidad que hemos tenido de poder estudiar esta maravillosa verdad, poder identificar el error y como el propio texto lo decía, si de pronto se ha albergado, una vez que ha sido identificado, permite, Padre Celestial, que pueda ser desechado de la mente de nosotros o cualquier rastro, traza de esta idea apóstata en nuestra experiencia. Padre Celestial, gracias infinitas porque nos otorga su gracia, su amor, su misericordia, porque no tenemos que moverlo a- al amor, sino por el contrario, usted nos busca, obra en nosotros aquello que nosotros no podemos hacer por nosotros mismos y nos ha prometido que en la medida en que recibamos su gracia, esa misma gracia viene acompañada con poder que nos capacita a través de los méritos de Cristo Jesús para vivir vida como usted le agrada. Padre Celestial, permita que, como decía la parte final del capítulo, podamos implorar, orar continuamente al Espíritu Santo para que Él pueda abrir nuestra mente, para que pueda
convencernos de esta maravillosa verdad tal como se encuentra en su palabra y que podamos profundizar en ella para su honra y su gloria y también para nuestra propia salvación. Padre Celestial, humildemente le pedimos por los hermanos que nos hemos conectado, por nuestras propias vidas, para que mm, esta maravillosa verdad pueda ser aplicada, para que podamos eh, comprender que la verdadera justificación es un proceso que no puede ser acortado, no puede ser mochado, no puede quedarse solamente en cierta parte, sino que hemos de mm, experimentar, aprovechar la intercesión de Cristo Jesús en nuestro favor, la ayuda del Espíritu Santo en esta tierra para que no solamente hayamos recibido la gracia que usted nos otorga, sino que esa gracia pueda con poder eh, transformar nuestra experiencia. Padre Celestial, le pedimos por nuestra hermana María, que ha sufrido una intervención, para que usted la cuide, para que usted la bendiga y para que usted también pueda ayudarle en su recuperación. Quédese con nosotros, se lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. 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 Amén, amén. Bueno, agradecemos a Dios primeramente, a Carlos Andrés por habernos traído este estudio esta noche, a los hermanos que han estado aquí presentes. Lamentablemente, los hermanos no abrieron sus micrófonos, pero todavía tenemos el tiempo. Si hay algún comentario adicional al tema que hemos estado hablando, alguna pregunta, hermanos, todavía estamos a tiempo antes de despedir la reunión. Hermano, Sí, hermanita Diana, adelante. buenas noches. No, es que no sé qué le pasa a mi micrófono. Cada vez que quiero hablar, él no quiere funcionarme. Está bien, Hermano, hermano. bueno, pues yo iba a hacer un comentario. Cuando yo era católica, bueno, uno se sentía católico porque iba a misa, porque se colocaba la ceniza, que los desahumerios en la Semana Santa, y bueno, y uno decía que era católico por eso, pero hoy escuchando al hermano leer ese libro y ya uno encontrándose en este lado, ¿sí? Dándole gracias al Señor, pues porque nos ha dado este conocimiento, esta verdad nos ha presentado ese Cristo verdadero y al compararlo hoy con las doctrinas católicas, pues uno se puede dar cuenta de ese gran abismo que hay entre el Cristo que ellos predican y el verdadero Cristo. Y bueno, me gustó mucho una frase que dijo el hermano, que es por su inmensurable amor, ¿sí? Como él decía, es Cristo el que nos busca, el que nos insiste, el que quiere que nosotros seamos salvos. Y eso tiene un significado muy grande para reconocer que es muy difícil concebir a Dios de esa manera como ellos lo presentan, ¿sí? Como ese Dios que hay que convencer por nuestras obras para que nos perdone, para que nos reconcilie, que sintamos y como usted decía, que las obras hay que entenderlas, que no son esas obras de caridad, que no son las obras, sino las obras que Él hace posible en nosotros. Entonces, y bueno, y resaltar lo de la clase que decía el hermano, sí me parece muy importante, y porque nosotros venimos de toda esa apostasía, ¿sí? Y aunque estamos ya conociendo la verdad, hemos avanzado mucho, aún quedan como, bueno, como de pronto esos espacios, como que de pronto sí necesitan ser reforzados, como, sí, entonces sí me parece muy bueno que nos detengamos un poquito, pues como a estudiar esa parte que decía el hermano y pues agradecerle al hermano por la clase. Está bien, hermana Adriana, el Señor la bendiga. Eh,
nos vemos más sorprendidos todavía cuando comparamos la doctrina adventista de la denominación con la verdad, ¿no? La doctrina católica y adventista no tienen mucha diferencia, la verdad. Eh, Hay una confusión babilónica, ¿no? Por ejemplo, la doctrina católica enseña por un lado que somos solamente salvos por la sola fe, ¿cierto? Por la sola fe. Pero por otro lado enseña que haciendo las obras o con las indulgencias, vamos a ganar más gracia y más méritos, ¿cierto? La doctrina evangélica también cree en la salvación por la sola fe, sin obediencia, solamente por creer. Y la doctrina adventista, desde 1957 para acá, como denominación enseña lo mismo, que la justificación es solo por la fe y que inclusive como naciste pecador, no puedes ni debes guardar los mandamientos para salvarte. Es una confusión babilónica y gracias a Dios que de eso sí nos tenemos que regocijar para Hermano decir Carlos. que el Señor nos ha libertado de ella. La hermanita María Doris le da gloria a Dios por habernos abierto los ojos, habernos emancipado. Y bueno, todos estamos en ese mismo sentir, hermana. Si hay algún otro comentario, creo que la hermana Ángela abrió el micrófono. Adelante, hermanita Ángela. Sí, el tema de la doctrina católica es que solamente la justificación por la fe y por las obras de misericordia, solamente. Y bueno, y obviamente pues el sacramentalismo. Solo va a la misa, paga las indulgencias, haga penitencia, todo eso, pero nada de las obras de la obediencia a Dios. Solamente cumplen una parte que es amor al prójimo. En este caso, pues las obras de misericordia, ¿sí? Pero nada de obediencia. Y para nosotros es muy importante seguir nuestro modelo, que fue Cristo. Él vivió, amó al prójimo y todo el tiempo estaba obrando en favor del prójimo. Pero él dijo, yo he guardado los mandamientos de mi Padre. Ahí está, ahí está el ejemplo de Cristo como nuestro mayor ejemplo en todo. Y hablando de este punto, de las obras de, bueno, o la obediencia a Dios por la justicia de Cristo, por el poder que Él nos imparte para poder obedecer, ¿sí? Y que también nosotros no nos vamos a ganar la salvación solamente porque ya estamos obedeciendo, estamos yendo a los cultos, a las reuniones. No, es por los méritos de Cristo. Entonces, por eso nosotros no tenemos nada de legalismo, porque si fuéramos legalistas, pues diríamos que nos ganamos la salvación solamente porque obedecemos, porque vamos a los cultos, bueno, X o Y cosas, o por amar a nuestro prójimo, servirle a nuestro prójimo. No, solamente es por los méritos de Cristo y esa fe que Él nos imparte a nosotros para poder obrar, ¿cierto? Él nos imparte esa fe de obediencia. Otra doctrina que adoptó pues la Iglesia Adventista, como usted ya no lo acaba de leer, solo por la justicia de Cristo, o sea, por la fe en Cristo, por su muerte, entonces están predicando solamente la justicia impartida, ¿sí? Es una justicia mocha. Digamos que la justicia impartida y la justicia imputada van de la mano. Y ya sabemos cuál es la justicia impartida. Sí, la justicia impartida es el poder que Cristo nos da cada día para poder vencer, para poder obedecer. Sí, esa es la justicia impartida que la organización adventista ya no acepta desde la década de los 50. Desde ese entonces ellos ya no aceptan la justicia impartida, por eso es que cada vez más ellos predican de que ya tú no tienes que obedecer, solo cree en Cristo Jesús, que Cristo te salva y ya eso es todo lo que tienes que hacer. Lo predican muchos pastores, incluyendo el pastor Bullón. Gracias, hermano. Así es, hermana Ángela. Solamente justicia imputada predican ellos, ¿no? Nada de justicia impartida.
nada de obedecer los mandamientos. Bueno, hermanos, gracias, hermanita Ángela, por eso. No sé si hay alguna otra pregunta, hermano Iván, hermanita Ruth, hermano Jairo. Si no la hay, entonces podemos finalizar. Agradecerles a los hermanos. Dios mediante, volvemos el viernes a la puesta del sol. Esperamos que con la ayuda de Dios, en estos días, definamos algunas cositas adicionales sobre el Congreso y podamos ir ya definiendo los puntos más importantes para que los hermanos que están fuera del país puedan adquirir sus tiquetes. Y ellos están esperando realmente que les confirmemos algunos detalles para, de acuerdo a eso, adquirir sus tiquetes. Hermanos, Dios los bendiga. Muchas gracias por asistir a esa reunión. Gracias, Carlos Andrés, y gracias a los hermanos que nos van a escuchar por YouTube. Igualmente les saludamos y esperamos que el Señor los bendiga también. Amén. Igualmente. Dios los bendiga. Siervos de Dios, la trompeta a tocar, Cristo muy pronto vendrá. A todo el mundo las nuevas llevar, Cristo muy pronto vendrá. Pronto vendrá, pronto vendrá, Cristo muy pronto vendrá. Fieles de Cristo doquiera anunciar, Cristo muy pronto vendrá. Siempre alegres, contentos cantar, Cristo muy pronto vendrá. Pronto vendrá, pronto vendrá, Cristo muy pronto vendrá. Montes y valles, canción entonar, Cristo muy pronto vendrá. Ondas tendrán nuestras voces alzar,
gloria cantaré, su gloria cantaré. Y en tanto que en el mundo estoy, su gloria cantaré. Tu sangre nunca perderá, oh Cristo, su poder, y solo en ella sí podrá tu iglesia salva ser, tu iglesia salva ser, tu iglesia salva ser, y solo en ella sí podrá tu iglesia salva ser. Desde que aquella